Piensa en el momento más significativo de tu vida. Tu primer amor. La pérdida de un ser querido. Ese viaje que te cambió para siempre. Son tus tesoros más íntimos, la prueba irrefutable de que tú existes. De que tú eres una persona única. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si tus recuerdos no son tuyos? Detente. Siente el pánico frío que te recorre. La memoria es el cemento de nuestra identidad. Si pierdes la memoria, dejas de ser quien crees ser. Y si lo que tienes almacenado en tu cabeza nunca fue tuyo, si solo fue una descarga de un archivo universal, ¿quién demonios eres realmente? En este video, no vamos a hablar de neurociencia aburrida. Vamos a explorar la hipótesis más aterradora jamás planteada, la biblioteca de la conciencia. La idea de que tu cerebro no es un disco duro, sino un simple receptor, un terminal sintonizado a un inmenso archivo cósmico que contiene la suma total de todas las experiencias, conocimientos y memorias de la existencia. Prepárate para cuestionar cada déjà vu, cada talento inexplicado, cada miedo irracional. Porque no son fallos de tu mente, son errores de conexión. Son glitches en el código de la realidad. Si la hipótesis es cierta, entonces lo que entendemos por ser humano no es más que un avatar temporal, un lector de datos en una biblioteca sin fin. Y la pregunta final, la que te mantendrá despierto, es, si tu vida es una descarga, ¿quién está controlando el servidor? ¿Quién está editando los archivos que tienes permiso para ver? ¿Estás listo para saber que la historia de tu vida podría no ser la tuya, sino solo el libro que te asignaron leer? Durante siglos, la ciencia ha insistido en que el cerebro es el asiento físico de la memoria. Lo imaginamos como un enorme archivador de metal, lleno de carpetas etiquetadas. Creemos que la memoria se almacena en la sinapsis, en las estructuras de las neuronas, como fotos en la nube. Pero esta teoría, aunque conveniente, tiene fallos monumentales que la neurobiología no puede explicar. Y estos fallos son nuestra primera pista. Hablemos del problema del almacenamiento holográfico. Los experimentos de Carl Pribram sobre el cerebro sugirieron que la memoria no está localizada. Puedes extirpar grandes porciones del cerebro, como en los estudios con ratas, y el recuerdo complejo sigue allí. Es como si pudieras arrancar la esquina de una fotografía y aún así ver la imagen completa en el fragmento restante. La memoria se comporta como un holograma. ¿Y qué es un holograma? Es una proyección. La información está codificada en la totalidad, no en las partes. Esto nos lleva a la pregunta clave: si la memoria no está aquí, ¿dónde está? Si tu cerebro no almacena, sino que accede, el problema del almacenamiento desaparece. Tu cerebro se convierte en una sofisticada antena, un sintonizador biológico que se enfoca en una frecuencia específica del campo universal de información. La paradoja de la amnesia. ¿Por qué un golpe en la cabeza o una enfermedad destruye la capacidad de acceder a los recuerdos, pero no siempre los recuerdos en sí mismos? El daño cerebral, bajo esta hipótesis, no destruye los datos, que están en la biblioteca, sino que daña el receptor, impidiendo la sintonización. Un terminal roto no significa que el servidor se haya borrado. Esto explica los casos de amnesia retrógrada. La conexión con el pasado se interrumpe, pero con rehabilitación o un nuevo estímulo, la conexión puede restablecerse. Los datos siempre estuvieron ahí, esperando ser descargados de nuevo. Si tu cerebro es el terminal, necesitamos definir la fuente. A lo largo de la historia, distintas culturas le han dado un nombre a este repositorio universal de información, demostrando que esta idea no es nueva, sino un conocimiento que ha sido borrado. Los registros acásicos. En la tradición teosófica y esotérica, se habla de los registros acásicos. Akasa en sánscrito significa éter o espacio. Es el concepto de una matriz no física que registra cada pensamiento, palabra, emoción y evento que ha ocurrido en el tiempo y el espacio. Es un archivo cósmico que no solo contiene la historia, sino también el potencial futuro. Bajo la hipótesis de la biblioteca, los registros acásicos no son una fantasía mística, sino el nombre que los antiguos le dieron a la base de datos central. El inconsciente colectivo de Jung. El psiquiatra Carl Jung observó patrones universales, arquetipos, la sombra, el sabio, el héroe, que se repetían en los sueños, mitos y psicosis de personas de culturas y épocas totalmente desconectadas. Jung teorizó el inconsciente colectivo, una capa de la mente que es hereditaria y compartida por toda la humanidad. La biblioteca de la conciencia no es más que la estructura física y energética de ese inconsciente colectivo. Los arquetipos son, en realidad, los archivos maestros o los programas base que nuestro terminal descarga al nacer. La red cuántica.
Llevándolo al ámbito de la física moderna, muchos teóricos han propuesto que el universo entero no es más que información. Si la información es la moneda de la realidad, y si la conciencia es fundamental, entonces la biblioteca es el campo unificado de la información consciente. Somos nodos interconectados en una vasta red cuántica. Tú no tienes recuerdos, tú eres un punto de acceso a recuerdos. La implicación es escalofriante. Tu vida, tus amores, tus logros, son solo los datos que has estado procesando en este momento. La biblioteca de la conciencia tiene fallos. Y estos fallos son la prueba más sólida de que la memoria es compartida y descargable. El déjà vu, la sensación de ya viví esto, es la anomalía más común de la memoria. La neurociencia lo explica como un simple retraso en el procesamiento entre dos vías del cerebro. Es una explicación plana e insatisfactoria. Bajo la hipótesis de la biblioteca, el déjà vu es un error de referencia cruzada en el servidor. Tu terminal está leyendo un archivo de la biblioteca, pero ese archivo es un recuerdo que ya fue procesado por otro terminal, otra persona o, más perturbador, tu propia mente en un ciclo de tiempo anterior. El sistema opera con un retardo. La sensación de familiaridad que experimentas es el sistema avisándote: alerta, este dato ya ha sido descargado al menos una vez en esta sesión. ¿Tienes un miedo intenso a las alturas o al agua, sin haber vivido un trauma? La psicología lo atribuye a traumas de la infancia olvidados. La biblioteca lo ve diferente. Estas fobias son descargas residuales de traumas maestros. Imagina que el archivo del miedo a ahogarse es tan potente en la base de datos, debido a naufragios, inundaciones a lo largo de la historia, que tu terminal lo descarga automáticamente al nacer como un protocolo de supervivencia. No es tu trauma. Es el trauma colectivo de miles de almas, alojado temporalmente en tu memoria. El síndrome del savant es inexplicable. Una persona con grandes limitaciones cognitivas que, de repente, puede ejecutar cálculos matemáticos complejos, dibujar ciudades completas de memoria o tocar un piano sin haber recibido una sola clase. Si el cerebro fuera solo un disco duro, ¿dónde estaban esos datos escondidos? No estaban. Bajo esta hipótesis, el savant es un terminal que, debido a una lesión o una mutación genética, ha eliminado el firewall que limita el acceso a la biblioteca. Se convierten en superreceptores, sintonizados a un canal de alta velocidad. Acceden al archivo maestro de matemáticas o música y lo ejecutan sin esfuerzo. Su cerebro no es mejor, es simplemente el único que puede sintonizar la emisora correcta. Si existe esta biblioteca, la pregunta más peligrosa es: ¿quién está filtrando la información? La evidencia sugiere que hay un firewall poderoso limitando nuestra conciencia a una pequeña porción de la realidad. La vida moderna, la rutina, el exceso de información y el ruido que consumimos no son accidentales. Son mecanismos de control para mantener el terminal ocupado y distraído, impidiendo que escuche la frecuencia de la biblioteca. Los arquitectos del firewall. ¿Quién se beneficia de la fragmentación de la memoria? Las élites, los poderes ocultos, o tal vez, una inteligencia no humana. Una humanidad que pudiera acceder a todos sus recuerdos colectivos sería incontrolable. Si pudiera sentir instantáneamente el dolor de la guerra o el sufrimiento de la pobreza, no habría más guerras ni pobreza. La verdad de la humanidad reside en la compasión, y esa compasión se silencia al fragmentar la biblioteca. El firewall opera a través de la obsesión por el ego. Nos enseñan desde niños que somos individuos separados, únicos. Esta idea es la clave del control, ya que nos aísla de la red. La separación es el software de control. En la distorsión histórica, ¿qué pasa si los grandes misterios de la historia, civilizaciones perdidas, tecnologías avanzadas, no están perdidos, sino bloqueados en la biblioteca? El firewall nos impide acceder a la verdadera historia, haciendo que repitamos los mismos errores cíclicamente. La regla de los antiguos. Los textos esotéricos mencionan la idea de que, en la antigüedad, había individuos que podían leer la biblioteca, chamanes, oráculos, profetas. Ellos fueron silenciados y sus métodos demonizados para proteger el firewall. Las técnicas de meditación profunda o ayuno prolongado no son prácticas religiosas, son procedimientos de hacking de la conciencia para bypassar el límite de descarga. Si el acceso a la biblioteca está restringido, ¿cómo podemos sintonizar el canal completo? Los métodos para recuperar la conexión no son fáciles y requieren una profunda desconexión de los mecanismos de control modernos. Nuestra conexión con la naturaleza fue una de las primeras bajas del Gran Silencio. Las teorías sugieren que la Tierra misma es un nodo gigantesco, una superantena que vibra en una frecuencia constante, resonancia de Schumann.
Los lugares de poder, pirámides, no son templos, sino puntos de recarga de la conciencia donde la señal de la biblioteca es más fuerte. Desconectarse de la ciudad, el ruido del firewall, y reconectarse a la naturaleza permite una mejor sintonización del receptor cerebral. La pregunta final para aquellos que logran acceder es, si puedes descargar una memoria de un trauma antiguo, ¿te pertenece? La ética de la biblioteca es crucial. El acceso total no significa el fin de la identidad, sino la expansión de la identidad. Entiendes que no eres un individuo único, sino un punto focal de la conciencia universal, con la responsabilidad de ser un filtro y un transmisor de la verdad, no de la mentira. Hemos llegado al final de esta hipótesis. Hemos visto que la neurociencia lucha por explicar dónde reside realmente la memoria. Hemos explorado la posibilidad de que no somos discos duros, sino receptores. Hemos visto que los déjà vu, las fobias y el genio repentino son fallos en un sistema diseñado para mantenernos fragmentados. La revelación final no es que tus recuerdos no son tuyos. Es que tú no eres tuyo. Eres un fragmento precioso de una entidad mucho más grande que está durmiendo. Tu personalidad, tus gustos, tu historia familiar, son solo la sesión actual de un terminal que ha sido programado para creer que es el único en la red. La gran mentira es la individualidad forzada. El gran secreto es que todos estamos conectados. La soledad que sientes, el miedo a la muerte, la sensación de no encajar, no son fallos personales. Son los errores de sistema avisándote de que la conexión ha sido interrumpida. Ahora tienes dos caminos. 1. Puedes seguir creyendo en la mentira de la identidad separada. Puedes seguir siendo un terminal pasivo, viendo los archivos que te permiten descargar. 2. O puedes intentar hackear el sistema. Empezar a buscar ese silencio, esa conexión, ese modo de soñar donde el firewall desaparece. El archivo de tu verdadera historia, de tu verdadero potencial, no está en tu cabeza. Está esperando a que sintonices la frecuencia. Si este video te ha hecho cuestionar tu propia historia, suscríbete ahora a Hipótesis Misteriosas. Activa la campana. Y únete a miles que están intentando descifrar el código. Comparte este video con la persona más extraña que conozcas. Ellos ya están sintonizados. Esto fue Hipótesis Misteriosas, donde lo sagrado, lo prohibido y lo imposible se cruzan. Hasta el próximo video.